ISO, Calidad Consultores. Todo comunica. Con Ana María Quijano. Solo aquí, en CTX. Bienvenidos a Todo Comunica, porque cuando su boca está cerrada, su cuerpo sigue hablando. Hoy vamos a hablar de un personaje enigmático, de un personaje que además tiene todo el entrenamiento durante muchos años para su comunicación no verbal. Se trata de Vladimir Putin, el líder ruso. Ana María, bienvenida. Gracias, Jaime, y a todos los que nos ven en este momento, pues bienvenidos a este tema tan fascinante con un personaje pero tan polémico. Es difícil analizar e interpretar a Vladimir Putin porque es un hombre hermético, un hombre con cada gesto, con cada manera muy estudiada. ¿Qué ha encontrado usted de Putin a lo largo de este análisis? Es una persona enigmática, es un personaje que tiene muchos detractores, muchos admiradores y que en realidad ha sido entrenado para controlar sus emociones. Recordemos que perteneció a la KGB, está totalmente entrenado y recordando aquella frase y aquel maravilloso libro que tiene Joe Navarro, el ex agente del FBI en el área de contraespionaje, él siempre habló del lienzo de la mente. El lienzo de la mente es el rostro. Entonces muchos dicen que Putin, el líder ruso, o la estrella del Kremlin, como le dicen, no emite ningún mensaje a través de su cara, que es hermético, no mueve ningún músculo, no se emociona, pero sí, en realidad tiene que ser uno muy detallista, mirarlo con mucho juicio para poder detectar en él algún gesto en su rostro que indique que está incómodo, que puede estar tenso, y no lo pensaría uno, porque es una persona que se controla muy bien ante las diferentes situaciones que enfrenta cada día en su país. Porque él tiene, las microexpresiones son muy difíciles de controlar. Las microexpresiones van del subconsciente o del inconsciente al exterior. Uno puede controlar lo que es consciente de controlar, pero las microexpresiones sí delatan comodidad, incomodidad, enojo, emoción, en fin. Él sí las logra controlar, pero en algún momento, como es inconsciente, el cuerpo tiene que emitir ese mensaje, el cuerpo tiene que decirle al otro o decirle a esa comunidad o a ese mensaje que él quiere transmitir. Obviamente en algún momento aparece esa microexpresión, y uno lo ha visto mucho en algunos encuentros con público muy específico, con audiencia muy específica, y uno ve que en algún momento está completamente erguido o sentado y con esa posición que él tiene de poder, de controlar todo, de ser con esa presencia expansiva. Yo domino el territorio, entonces abre su cuerpo, muestra su pecho abierto, sus manos también, sus brazos abiertos, que generan un espacio de territorialidad. O sea, yo controlo, yo mando, yo domino, y usted simplemente limítese a observar. Entonces, cuando él tiene esa posición es porque controla todo y le importa muy poquito lo que usted piense al respecto. En esos momentos tiene que ser uno muy acucioso cuando lo mira a sus ojos o mira a su cara. Una de sus conductas dentro del tema basal, o sea, porque son muy habituales en él, gestos de su rostro, es apretar los labios, casi que los desaparece, y luego humedecer con la lengua sus labios. Es así imperceptible, en cuestión de segundos. Es una tensión que no la logra gestionar, no la logra controlar, pero su cuerpo, el resto de su cuerpo sí tiene esa posición de poder, de dominio, y aquí lo controlo todo yo. Es algo que es bueno que aprendamos hoy, lo que es el ángulo de la seguridad. El ángulo de la seguridad lo genera el brazo y el torso.
es este ángulo que se forma acá. Él acostumbra sentarse, hacer esto, puño, y expandir su cuerpo, recostarlo en la silla. Y el brazo con la mano la deja en la mesa o la apoya donde pueda sentirse mucho más poderoso. Ese es un gesto de poder. De él, sí, porque agranda su cuerpo, su presencia es mucho más grande. Entonces, el ángulo de la seguridad es este. Si usted está seguro, tranquilo, pues puede estar así, es un ángulo normal. Si quiere estar mucho más abierto y generar mucho más control, pues se abre más. Y si usted está tensionado, incómodo, molesto o quiere pasar desapercibido, usted simplemente cierra. Desaparece, el ángulo desaparece. Él hace mucho. Es lo que llamamos la dorsalidad y la ventralidad. Y muchos analistas hacen este ejercicio con el brazo. La dorsalidad es esta parte. Y también hacen este ejercicio muchos analistas en el comportamiento corporal, de que este lado es duro. Y cuando usted hace lo mismo en el otro brazo, es duro. Cuando lo voltea, la ventralidad es esta y es más blando, es más frágil. Aquí están las venas. Y cuando usted muestra su pecho, será dorsalidad o ventralidad. Dorsalidad. Ventralidad. ¿Ventralidad? Los órganos. Es lo que yo abro para acercarme a usted, claro, al otro, pero en él es decirles, venga, yo estoy aquí, sentado así, abierto, estoy mostrando mi ventralidad, pero el brazo muestra lo fuerte, lo duro. Yo estoy aquí, muestro mi lado blando, pero sé que no me hará absolutamente nada. Es una posición desafiante. Eso se ha aprendido mucho con los animales, con las mascotas. Exactamente. Por ejemplo, los gatos solo le muestran su vientre a alguien que tiene muchísima confianza con ellos. O sea, que ellos se sienten absolutamente tranquilos con esa persona, con ese compañero de vida, llamémoslo así. O esa persona que ellos escogen para mostrarle su vientre es, digámoslo así, una rendición, una deposición de armas, porque ellos están mostrando todas las partes más vulnerables. En su proceso. Entonces la espalda vendría a ser esa parte dura. ¿Cierto? Cuando uno va a abrazar a alguien, lo rodea y queda mostrando lo duro. Sí. Que es como la protección. Es la protección a esa persona que amo, que aprecio, que quiero. Ya. Eso es lo que es bueno que entendamos hoy. El ángulo de la seguridad, el estar abierto, pero con mostrar ese sentido de yo mando acá, enviar ese mensaje, y el lado de la dorsalidad y la ventralidad. Ana, yo percibo en Putin algo, a ver si estoy en lo cierto. Putin es como un rescate del zarismo. Su andar, sus expresiones. Hay un video que se hizo muy popular hace unos años de él caminando por entre los soldados al lado de la guardia, una situación imponente donde no lo podían mirar, porque la tradición rusa es así, no pueden mirar al mandatario. Es digamos, el retorno del zarismo siglo XXI. Sí. Además que lo tratan como una estrella. Sí, es un rockstar. Porque es exactamente, la estrella del Kremlin y las conductas, los comportamientos que hay en torno al protocolo y al rigor del protocolo con él son muy fuertes. Hay algo que también en él es bueno analizar en relación con lo que dice, y es el hecho de la proxémica en él. O sea, entre más alejado de la gente esté, él es el que impone ese acercamiento,
¿Qué tanto me interesa estar con usted? ¿Qué tanto me interesa escucharlo? Entonces yo me acerco mi cuerpo. Pero si yo quiero generar una distancia, yo simplemente lo alejo. Y él es experto en sobre alejarse. Él maneja unas distancias Entonces enormes. la proxémica de él, esos espacios que hay, son muy abiertas, son bastante notorias y uno las puede ver, y con ciertas personas, no es con todo el mundo. Uno puede verla en esas mesas gigantes donde él suele hacer sus reuniones, sus encuentros con su equipo de gobierno, con su ministro de defensa, con un líder de otro país, y fue muy analizada esa mesa gigante, casi de 6-7 metros, donde estaba él en un extremo y al frente estaba Emmanuel Macron. Esa distancia, muchos dicen que a él lo manejan también bajo una burbuja sanitaria, lo cuidan demasiado, pero cuando uno ve otros espacios donde él tiene que interactuar con otras personas, se encuentra lo mismo. Mesas muy gigantes, mesas con unas distancias que causan mucha inquietud, y él está en un extremo y las otras personas que interactúan con él están en el otro extremo, y es esa sensación de poder. Y lo hace con sus militares, con sus generales lo hace. Él está aquí, la mesa mide casi 7 metros y ellos están en el fondo, a un lado. No frente a él, a un lado. Ese tema de una mesa con semejante distancia, uno piensa, bueno, ¿cómo se pueden escuchar? ¿Cómo se pueden oír de un lado y del otro? Tendrán que utilizar micrófonos, claro, alguna situación. Hay pero mecanismos de sonido pero ya si uno lo mira desde el mensaje simple, ya la comunicación se dificulta. O sea, ya tiene que haber la intervención de tecnología para que se puedan oír o escuchar. En él es algo basal, o sea, es su conducta de mantener ese alejamiento con ciertas figuras. Hay otro tipo de mesitas que ha usado, mucho más pequeñas, con otros líderes del mundo. Pero él en ese momento, y lo traigo pues como a colación, porque hay también una serie de imágenes en unos encuentros, o en un encuentro muy específico del G20 con Donald Trump. Y con él sí se generó un encuentro mucho más cercano, no estaba una mesa gigante, pero en su comportamiento corporal fue muy diciente, porque siempre estuvo cabizbajo. Putin siempre estuvo cabizbajo, los pies no estaban estables, como lo vimos en el primer programa. Siempre cuando está incómodo, la gente por lo general no mira los pies, y los pies generan demasiada información. Es una de las partes del cuerpo que más información genera, pero nadie los mira. Entonces uno, cuando lo ve sentado, lo puede ver apoyando el talón y levantando la punta del pie. ¿Eso qué está significa? Incómodo, está Incomodidad. incómodo, tiene ganas de salir de ahí, mientras los demás están con sus pies estables, sentados estables, en una actitud cómoda, con un ángulo de seguridad normal, con sus manos tipo de reflexión, como las usa mucho Donald Trump, que es de reflexión, o como llaman muchos la posición del presentador. Sí, está, más o menos. Exacto. Esta es evolucionada. Esta es evolucionada, pero advierto, hay personas que exageran demasiado y se quedan en la posición del presentador. La otra es la de la reflexión. Donald Trump, cuando estuvo al lado de Putin, usó mucho esta, pero relajado, y haciendo también el ángulo de poder. El ángulo de poder. En cambio, Putin apoyó sus brazos siempre en la silla. Esa actitud le genera que hay algo ahí sí le molesta, le incomoda, porque al bajar la cabeza, baja también la mirada. Él tiene una posición también muy basal, una conducta basal de su cabeza. Es cuando está mirando a un grupo, o está frente a un mensaje televisivo, y cuando quiere
generar ese o transmitir ese mensaje de control, de poder y de miedo, él sí baja la cabeza, pero levanta la mirada. Desafío, frialdad. Eso en él es también muy significativo y muy frecuente. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya retornamos a Todo Comunica en CTX. ISO, Calidad Consultores. Formación empresarial en comunicación no verbal y servicio al cliente. Nuestro proceso integral incluye la consultoría, el acompañamiento, la formación y las auditorías necesarias en sistemas de gestión de calidad. La experiencia y el prestigio son nuestra carta de presentación. Y seguimos en Todo Comunica en CTX. Vamos a hablar de ese encuentro de Vladimir Putin con Emmanuel Macron, el presidente de Francia. ¿Qué elementos de comunicación no verbal se presentaron durante este encuentro? Bueno, mirando la proxémica, pues retomamos el hecho de la mesa, esa distancia tan evidente, una mesa de casi 6-7 metros, que dejaba en un extremo a Putin y en el otro a Emmanuel Macron. Vladimir con una actitud sí de escucha, porque tenía su cuerpo hacia adelante, los brazos apoyados en la mesa, en dorsalidad. Él muy poco muestra las manos. Gestiona algunos de sus mensajes porque quiere ilustrar o quiere ampliar la información O enfatizar. con sus manos, y lo hace, pero no es muy profuso para hacerlo. Entonces, por lo general, siempre sus manos reposan en algo o las guarda. Pero en esa mesa sí las tenía sobre ella. Mostró la dorsalidad, o sea, la fuerza, la protección. Estoy vigilante, pero lo escucho. Macron estaba sentado de una manera erguida, rígida, se le notaba la tensión. Tieso. Sí, la tensión. Y sus pies, los pies de Putin, aclaro, estaban estables, tranquilos, pero en Macron sí estaban cruzados, sí tenía los pies cruzados. Algo le molestaba, además que la reunión duró bastantes horas y era un encuentro para mirar y analizar muchas cosas en ese momento muy determinantes en el mundo. Además que él siempre han querido que se genere en él, en Putin, ese mensaje de miedo, del todopoderoso, del Kremlin, zar. del zar. Además, muchos de los gobernantes se convierten ellos mismos en el mensaje. Ellos mismos son el mensaje. Hay otros que no les encontramos el mensaje por ningún lado. El lapicito. Pero hubo otro encuentro que parece muy importante y es con Barack Obama. ¿Cómo interpretó usted? ¿Qué elementos de comunicación encontró en esa reunión? Bueno, es muy puntual analizar a Obama y Putin por muchas circunstancias y por muchos elementos que uno encuentra, porque son totalmente diferentes. Son antagonistas de alguna manera. Y uno Obama pues lo ve más cercano, sonríe más, es un hombre muy elegante para Lo caminar. que llaman ahora orgánico. Sí, es muy elegante al caminar, parece una pasarela. Yo lo recuerdo mucho cuando fue presidente de los Estados Unidos, cuando se desplazaba por la Casa Blanca o en algún... parecía una pasarela. Es un hombre muy elegante para caminar y sabe manejar su cuerpo y gestionar sus expresiones. Putin, había en ellos cierta fricción. Con Donald Trump hay un acercamiento, digamos que la llevaron bien. Se reconocen como iguales. Sí, podría ser, hay un ¿no? respeto, pero de pronto Putin, al verse con Trump, sí no logró gestionar algunos momentos. ¿Una intimidación de alguna manera? No, Trump siempre trató de ser amable con él, y cuando le dio la mano, no se la dio de esta manera, mostrando el poder de arriba hacia abajo y mostrándole el lado dorsal, sino que siempre se la extendió así a Putin. Con Obama fue mucho más lejano. También bajó la cabeza, bajó su mirada,
apoyó sus brazos, lo miró de reojo. Y aunque Obama trató de generar también un ambiente de cordialidad o de gestionar ese momento con él, siempre se notó esa disparidad o como esa fricción que existía entre ellos dos. Bueno, Anita, y hay un video que es fundamental para analizar toda la géstica de Vladimir Putin, y es cuando anunció la guerra contra Ucrania. ¿Qué elementos hay ahí? Bueno, como hemos hablado, siempre debemos tener a la mano para ese análisis o ese acercamiento al momento exacto de ese hecho, es el contexto, la congruencia y la combinación que uno ve de todos los elementos. Entonces no es solamente verlo a él, que la gente diría no se le mueve un músculo, pero recordemos que el rostro, según Joe Navarro, es el lienzo de la mente, ¿cierto? Y el cuello es también algo que expresa demasiado a la hora de emitir mensajes o transmitirlo. Si lo enseñamos demasiado o si lo ocultamos, porque necesitamos bajarle como a nuestra presencia, bajar el perfil y ocultar como ese nivel de seguridad. Entonces, en ese video es muy particular el entorno donde está sentado, su posición, lo que tiene a su lado, lo que lo acompaña, sin emitir ninguna palabra altisonante, sin gritar. Esa es una característica de Putin, ¿no? Él no alza la voz. Y eso, simplemente con mirar tiene para callar. Los psiquiatras y los psicólogos hablan de un elemento fundamental ahí, el no alzar la voz. Los psicópatas y los sociópatas rara vez manejan volúmenes altos en su voz, al contrario, son muy bajos, como muy reservados, como si quisieran dar un mensaje de aparente tranquilidad, pero de intimidación. Exactamente, él lo hace así, con su mensaje, lo que su cuerpo transmite y sus palabras, pero sin gritar. Entonces él está ahí sentado, abierto, muestra ventralidad, pero sus brazos están apoyados en la mesa, muestra la dorsalidad, o sea, el duro, lo que protege, pero protege su patria, y sus manos no las mueve para nada, están ahí. Y él comienza a decir sobre la invasión a Ucrania, por qué lo hace, y sin gritar y sin decir nada más que lo que él ya tiene planeado, genera ese miedo en el mundo. Solamente mueve su mano izquierda, solamente la medio levanta para hacer este gesto, asciende, desciende de firmeza, cuando solamente da la orden de la invasión, pero que nadie más se vaya a involucrar, que otro país no vaya a intervenir en su decisión. Es un gesto como de advertencia, además, ¿no? O sea, de firmeza. Levanta la mano y hacia abajo, no lo hace así, sino que lo hace así, con firmeza, y no, nadie va a interferir, es un mandato. Además que, si uno nota bien, y los que hemos analizado ese video, notamos que a su izquierda están los teléfonos. El mensaje es que yo en cualquier momento opero y doy la orden. Es un mensaje subliminal de el botón rojo, exacto. No solo el teléfono con Washington, sino el botón rojo de la guerra nuclear, del Armagedón. Exactamente. O sea, Armagedón, ¿no? Para que sepan, no es Agamenón, sino Armagedón. Armagedón, es eso. Los tiene al lado. Es también otro mensaje, es eso, el contexto. Es la frialdad, o sea, él dice, voy a invadir un país, estas son mis razones, se queda impávido, simplemente dice, y que nadie se meta, que nadie interfiera, y todo el mundo está en vilo. ¿Cómo podemos analizar un poco la sonrisa, los gestos de sonrisa de Putin? Porque son particulares
pocas veces se le ve sonreír, Sí. no hablemos de reír porque no lo hemos visto, no lo hemos visto. pero sonreír por lo menos, ¿cómo podemos interpretar esos gestos? Hay dos gestos adicionales a una sonrisa que tiene, el del asco y el del desprecio. Ujú. También a veces se le aparecen en su rostro, en el lienzo de la mente que es el rostro. Y son imperceptibles, pero sí logra arrugar la nariz o generar esa expresión de desprecio. Esa es la frecuente. Sí. Ajá. Pero tiene una risa muy particular o una sonrisa que uno diría, no arruga los ojos del todo, como de cierre, de volverlos como achinados, y una medio sonrisa. Cierra un poquitico los ojos. Muchos dirán que es una sonrisa Impostada, una mueca. burlona, Ajá. como de burla, pero no llega a tal. Tampoco hay que decir pues que no se trata de decir si es malo o bueno, en eso no estamos, sino que no logra una sonrisa amplia como lo suele hacer. No es generoso con la sonrisa. No es generoso, él se controla. Ajá. Porque es que en Rusia mostrar las emociones no está muy bien visto, Ajá. y menos en el poderoso líder En el ruso. zar. O sea, para él mostrar alegría, sorpresa, cosas pues positivas, para él podría llegar a pensar que los demás lo pueden ver muy vulnerable. Su imagen es la de, insisto, el todopoderoso, el que tiene el control de todo, el del poder. Entonces, mostrarse un poco más cercano, afable, cariñoso. Poco se conoce de su familia. Ajá. Tuvo una infancia muy dura con sus padres, una infancia muy dura por lo que se lee, se encuentra de él, y poco se sabe de su familia. Se reconoce de pronto que en algunos textos que tiene 2 hijas, pero alejadas de lo que es su vida cuando fue espía y ahora que está pues al frente de la nación rusa. Pensando en Vladimir Putin, recordaba lo que pasa con las casas reales, sobre todo con la Casa Real de Inglaterra. Mínima expresión de emociones, control total, no llorar, la sonrisa muy discreta, nada que sobresalga, y ese protocolo de alguna manera Diana Spencer lo rompió. Lo rompió por completo. Y eso fue parte de lo que generó todo ese zafarrancho dentro de la Casa Real Británica. Pero, Jaime, usted habla de llorar. Ajá. Y Putin tiene una imagen pero sí alcanza a sentir. Se le aguaron los ojos. Sí, de ojo aguado, como decimos. Sí hay una imagen, y hace poco, de verlo casi llorando. Es imposible uno decir no lloro, y ya la lágrima aquí brotando y ya me quedo. No, algo pasó en él, algo cambió en su mente en ese instante, que el control que maneja sobre él y sus emociones le jugó una mala pasada, y se alcanzó a ver que está llorando. El líder ruso, le vamos a conocer las lágrimas, pero sí logró llegar a ese estado de ojo aguado. Y ya para terminar, Anita, ¿qué otros elementos ha encontrado en Vladimir Putin de comunicación no verbal? Para mirarlo de la imagen y todo el contexto de comunicación no verbal, es una persona muy determinante, sabe lo que hace. La imagen, su expresión corporal es congruente. En algunos momentos sí se le va algo que no logra tener controlado en el momento, pero es porque o está desconcentrado o no contaba con ese momento, o realmente no pudo, que su cerebro no lo logró gestionar. Su misma presencia. No es un hombre alto, acuerpado, tipo Donald Trump, que con su sola presencia llena, y él también logra abrir su cuerpo, entonces llena más. O sea, el ángulo de seguridad es más expansivo, logra abrirse más,
No, él es un hombre menudo, pero su sola presencia genera, ha construido una imagen tan poderosa que su sola presencia intimida, genera miedo y es de una frialdad total. Bueno, Ana María Quijano, muchísimas gracias, Jaime, por amable. analizar a este hombre, a este personaje enigmático, muy difícil a veces de entender, o en la mayoría de ocasiones muy difícil de entender, que tiene en sus manos buena parte del futuro de paz o de guerra en el planeta. Claro que sí, difícil es la observación, y reitero, observar con prudencia, cuando ya, porque esto a veces le gusta a la gente, entonces voy a intentar analizar a mi jefe. Ojo ahí, porque uno no puede invadir o quedarse fijamente mirando al jefe cuando hace jarras, por ejemplo, o cuando está enojado y los ojos están en esa mirada inquisitiva de que aquí va a haber un regaño o en algún momento algo fuerte en el trabajo. No se trata de invadir de esa manera el espacio y el cuerpo del otro, sino mirar con prudencia, pero también saber qué se gestiona en el cuerpo del otro y en el mío propio para saber cómo generamos una comunicación mucho más efectiva, mucho más eficaz y mucho más productiva para ambas personas o para una audiencia, si estamos en un auditorio. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otra oportunidad en Todo Comunica por CTX, porque así nuestra boca esté cerrada, nuestro cuerpo sigue hablando. Hasta pronto. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.